Buenas, señores, y bienvenidos una vez más a Pamela Lu Podcast. Y aquí estamos con ustedes. Tenemos muchas cosas que queremos compartir del conocimiento que nosotras hemos adquirido siendo madre e hijas. Sí. O sea, como que hay cosas que uno dice, wow, esto al final le pudiera funcionar a otras personas. Que yo digo, bueno, pero ¿en qué momento yo le voy a comentar a alguien que le puede funcionar mis consejos o los consejos de mi mamá si no lo expresamos? Entonces aquí estamos para eso. Todos tenemos conflictos y todos hemos tenido alguna vez una problemática que no sabemos cómo solucionar o de cómo salir de eso. Y de verdad, que si existiera una guía o un libro que te dijera paso por paso o por lo menos cosas de novatos para salir de conflictos, fuera un éxito. ¿Qué tú dices, madre? Bueno, es así. El sueño de todos es llevarse bien y principalmente con la familia, que es el primer núcleo familiar de donde sale el primer núcleo donde sale todo. Entonces, carecemos a veces de las herramientas para solucionar esas cosas. Entonces, tanto los padres queremos solucionar con nuestros hijos, sabemos que estamos teniendo nuestras luchas y no sabemos hacerlo, como los hijos también quisieran llevarse bien, porque nadie quiere llevarse mal, nadie quiere tener un conflicto en la casa, nadie quiere mantener una relación negativa con sus parientes más cercanos. Sí, entonces eso se extiende a todas las edades, pero bueno, yo pienso que podemos tocar el tema de padres e hijos. Claro. Ya menores. No, y tú sabes qué pasa, que ahora, bueno, no ahora, yo he escuchado durante mucho tiempo que hay personas que de verdad repelen llegar a su casa porque tienen un conflicto armado ahí. Y tú dirías, o sea, uno que está fuera de ese conflicto dice, óyeme, pero es más fácil tú hablar la cosa que tener ese tema en tu casa, que es como el lugar donde tú quieres llegar a estar en paz. Tú sabes, como que tener ese vaivén con sabrá Dios quién, hermano, abuelo, papá. Claro, ¿entiendes? Es que todos lo tenemos o lo hemos tenido, ese momento en el que tú dices, ay, no, yo no quiero llegar a la casa. Es que me voy a enfrentar con ese problema. Sí, sí. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Yo me acuerdo de chiquita, hubo un año que yo fui muy mala estudiante. Ah, qué bien, cuéntanos más. Y yo te puedo decir que yo llegué a la casa tantas veces durante ese año con tanto miedo y tanta angustia, me acostaba temprano, me sentía enferma y realmente no sabía cómo salir de eso. Y fíjate que en mi casa tuve mucha comunicación, pero mis padres también eran fuertes, imponentes. Eso es lo que suele pasar. Eso es. Entonces uno no sabe, tal vez de pequeñito, cómo yo puedo lidiar con esto. Uno los ve tan grandes, tan empoderados. Y ahora que uno es padre, ahora que yo soy madre, yo digo, realmente uno a veces exagera, sobredimensiona cosas y asusta de forma tal a los hijos que no se da cuenta el daño que eso le puede ocasionar y el bloqueo que eso provoca en la comunicación. Sí, sí. Entonces, como si yo te asusto, te amenazo, te grito, vengo ofuscada, tengo la razón, como madre. Sí, siempre. No siempre, probablemente. Siempre. Probablemente tenga la razón sobre algo que se ha hablado, que te he dicho, que esto, que no se ha podido hacer, pero con esa forma que yo voy a utilizar tan imponente, lo que voy a hacer es que tú te vas a asustar, te vas a retraer, no tienes las herramientas para poder comunicar por qué, por ejemplo, no te va bien en el colegio como a los demás, como a tus hermanos, como... Exacto. Y no sabes qué hacer. Sí, sí. Pero eso es principalmente por eso. Yo diría que el primer paso es entender esa figura paterna y lo difícil que es. O sea, como conocer que tu papá y tu mamá. Conoce a tu mamá y a tu papá. Descífralos. Descífralos, porque de verdad hay padres que hay que descifrar muchas veces o en ocasiones hay que descifrar, porque también no es que su personalidad sea marcada por eso, sino que a veces hay ocasiones en las que se ponen indescifrables, intocables. Sí. Pero al conocer a la persona, yo diría que es lo primero. O sea, conoce a tu papá, porque tú dices, óyeme, ¿qué tan complicado puede ser yo pedir un permiso para irme para la playa? No puede ser tan complicado porque, cónchole, entonces, y todo depende de la edad. Por ejemplo, yo estoy hablando desde la edad que yo tengo ahora. O sea, eso fuera un conflicto, por ejemplo. Pero, y que puede
y aunque no lo crean, puede traer mucho tema a la mesa. Ajá, y mucha consecuencia. O sea, descifrar. Entonces, fíjate, yo opino que el primer paso para nosotros como padres empieza, siempre lo he dicho, desde pequeños. Ujú. Y lo primordial, para no abundar mucho sobre eso, es escuchar sin juzgar. Sí, yo creo que vamos a tener que poner un letrero Es que lo diga primero. escuchar sin juzgar, porque tú siempre lo dices. Sí, escuchar sin juzgar, entonces tú vas a poder contar algo sin tener ese terror a que te van a decir algo que tú no quieres oír. Pero es difícil. Es muy difícil, pero tienes que hacerlo, porque fíjate, tanto el hijo como el papá tienen el mayor deseo de que esa relación funcione. El problema es que no se sabe cómo. Ujú, No se sabe cómo, no se sabe por dónde. ujú. Entonces, si el padre desde pequeño inculca eso, en el futuro va a ser un poco más fácil. Sí, Entonces, crear ese lazo de esa empatía hacia, de ser receptivo. de ser receptivo y ponerse un poco en los zapatos de su hijo. Sí, porque algo que yo digo es como que ustedes al final del día también fueron hijos y sus padres, que lo he comentado Sí. antes, fueron más fuertes con ustedes que lo que ustedes son con nosotros. Posiblemente. Entonces, sí, por la época, por lo que está de moda, por todas esas cosas. Ujú. Entonces, muchas veces uno como hijo cree que tiene soluciones para los papás de crianza. O sea, como que yo digo, y si yo fuera ella, yo tal cosa. Por ejemplo. Pero nunca se lo dice. Pero uno no lo dice por miedo, porque uno tiene que mantener el rango en el que uno está, que es yo soy la hija, yo no puedo venir a decirle a mi mamá que me críe de tal forma si yo no he criado a nadie. Exacto, ¿Entiendes? Eso es lo más difícil, pero créeme que, oye, eso sale mucho en conversaciones. Uno tiene como sugerencia para los papás, como que si yo te pido algo, Pero nadie no me lo dice. grites, por ejemplo. Claro, y debes hacerlo. Entonces, vamos en orden. Ujú. Primeros pasos para solucionar conflictos. Hay que prepararse para la guerra. No, hombre. Sí. ¿Qué guerra? La guerra es saber que vas a afrontar eso, vas a Un tocar tema esa muy tecla, grande. vas a tener ese problema, pero después de esa guerra viene la paz. O sea, entiende Sí, ya te entendí. que debes dar el paso, tener esa discusión, que tú vas a ir con tu mejor forma, y es posible que de allá para acá venga una avalancha de sentimiento, de resentimiento, de cosas guardadas que tenga tu papá contigo, pero lo hablaste. Cuando eso pasa, el papá va a pensar, se va a calmar y va a analizar. Siempre a uno le quedan las cosas que le dicen los hijos a uno. Ujú. Siempre dicen, cónchale, que me dijo tal cosa, tal vez yo estoy mal. Entonces, uno como padre sufre de que tiene un niño interior que sufrió muchas cosas. Uno tiene una personalidad o una forma de controlar o manejar las cosas que le ha funcionado y no quiere salirse de ahí. Ujú. Entonces se pone intransigente. Sí. Por eso es que habemos unos padres más difíciles que otros. Habemos. Habemos. Eh. Entonces, las dificultades que se dan en gran mayoría a veces son, entre padres e hijos, son la educación, la responsabilidad y el cuidarlos. Ujú. No vaya a esa hora, no vuelva tarde, pero papá, si a las 12 de la noche que apenas va a comenzar eso. Exacto. Como tú me pides que yo esté a las 2 de la mañana, no voy a gozar nada, o sea, todo eso. Hay que ver, el hijo tiene que analizar en qué radica esa posición intransigente de su papá. Sí, Entonces, en si no lo dejaron a él en su tiempo, sí. O miedo. Miedo, sí. Muchos de los padres que son o somos a veces intransigentes con un tema o que no queremos dar permisos, es por miedo de que les Ok. pase algo. Es por un miedo descontrolado a que ustedes les pase algo. No, es un miedo descontrolado a no tener el control. También. Porque ustedes saben que fulano se fue, menganito se fue a una discoteca y yo, a menos que vayan, no tienen control de qué está pasando y ahí da miedo, yo me imagino. Entonces da mucho miedo y la única herramienta que tiene el papá es decir no va. ¿Por Ya. qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para Porque su ya paz. usted salió Para su paz interior. para poderse acostar temprano, dormir en paz, porque yo no puedo estar con tanta preocupación del día encima este muchacho saliendo hasta las 8:00 de la noche. Sí, ya Entonces entiendo. el papá encuentra esos medios para controlar.
Pero el hijo debe comunicarse. Sí. Papá, yo necesito salir, tal cosa, vamos a llegar a un acuerdo. Esa Sí. es la otra solución. La primera, el papá va a gritar, no, ya yo dije en esta casa, Ay, pero después... Dios mío. Pero Comenten allá después- abajo si ustedes han pasado esas cosas, porque de verdad es tan incómodo. Sí. Pero es como romper una pared, un muro Hay que romper durísimo. un muro, exacto, y hay que darle, Es como tú darle, sabes que, darle. que tú sabes que yo pienso que eso es algo que muchas veces esos temas siempre están en la mente del papá y del hijo y como que se pasan desapercibidos, Sí, pero lo yo lo ponemos sé. a un lado. Ajá, yo sé que ella está pensando en eso y yo también, pero nada, hasta que ella no me hable yo no voy a hacer Sí. nada. Entonces el hijo, uno, tiene que sacar, óyeme, los valores Sí. de abajo, mira y decía, si él es tan fuerte, yo también tengo que ser fuerte y hablar por mí, porque ¿quién más va a hablar? Sí. Eso pasa en todo, pero si estamos hablando en la casa, que la figura más hoy es un papá o una mamá, tú dices, óyeme, o yo me quedo callada y no voy logro para nada. ningún lado, no gozo nada, no salgo a donde yo quiero, no hago tal cosa, o yo hablo, tiro un pleito, me dejan de hablar 3 días y ya, y me van a dejar, porque Y- ajá, yo diría que los papás aprecian cuando uno se Sí, lanza, porque sí, yo quería decir desde ahorita que al final te van a ver con un poquito más de respeto. Así es. Te van a ver con un poquito más de, ella no es ninguna tonta o él no es ningún tonto, él Correcto. speaks up. ¿Cómo se dice eso en español? Ah. Ay, Dios mío, me disculpo. Como que habla por él mismo Claro. y como que da la cara ante esas situaciones. Yo siento que eso es algo que los papás pueden pensar. Y ojo, buscar el momento y la forma Ujú. para abordar a su papá. No, claro, porque... Y Eso saber se que no amarra. va a lograr nada en el primero, segundo, tercer y posible cuarto intento, pero lo que tú dices es correcto. El Sí, papá va a llegar algo. un momento en que va a apreciar y va a decir, oye, me están hablando. Sí. Y me ha hablado con coherencia, eso es muy importante. Sí, sin señores, como que desesperación. preparen su discurso. Exacto. Yo diría que yo diría que uno de los pasos, prepare su discurso para ir a hablar. Ese es el Exacto. primero, como en los tutoriales. Porque uno muchas veces dice, quiero yo ir a hablar con mi papá. Va y habla, dice una porquería, termina peor y ya, y se volvió más grande la bola de nieve. Exacto. Pero si usted tiene ensayado, así como un... Y como- analizado, y analizado, a cuál de los dos. no, y si me dice Le va esto, a le hablar. digo esto. Usted va a ir con la... Como un examen, ¿de verdad? Con mente fría. Sí. Debes ir en un momento en que no tengas la ira, bueno, ya no me dejo ir, pero yo mañana le voy a decir. Sí. Y es un permiso, estamos hablando de lo más básico. Sí, estamos hablando de lo más básico. Pero igual, quiero estudiar tal cosa, quiero hacer esto, o Sí, metí la pata con tal cosa. Ujú. Porque es que esas cosas, si no se van hablando, si no se van arreglando esos conflictos, se van haciendo más grandes. Y si tú no lograste pedir un permiso y no lograste vencer a tu papá, convencerlo Claro. de que tú ya tienes capacidad, te puedes cuidar sola, puedes hacer tal cosa, no vas a poder compartirle una situación difícil. No, una nunca. cosa por la que tú estés pasando, porque Ujú. dime, si no pudiste con una cosita así. Entonces los problemas yo pienso que se deben ir manejando de menor a mayor. Debe ir el hijo, debe ir ganando poco a poco Ujú. terreno para que cuando tenga que decirle algo, porque van a venir otras cosas. Exacto, o sea, van a venir temas más Van a venir más temas delicados. de que estuve aquí, que me pasó tal cosa, que tuve un problema, que lo que sea, qué sé yo, que fumé droga, que hago, que me metí en este vicio, que me metí con esta gente, o lo que sea. Y el único sitio, el único refugio que ese joven va a tener es Seguro, su hogar. es su hogar. Es su papá y su mamá, que son los que van a No, buscarle el la que vuelta. debería tener, insisto, el que debería tener. Exacto. Porque es una consideración ahora. Ahora hay tenerlo. padres muy difíciles. Ahora hay Habemos padres muy difíciles. muy difíciles. Sí, sí, y también hay hijos muy difíciles, porque es de los dos lados. Yo creo que de los dos, las dos caras hay 4. O sea, yo Exacto. digo como que hay padres que tú dices, wow, el papá de Juancito es imposible de hablarle. Ujú. Pero ¿por qué será? Y tú te vas lo mismo y dices, ¿será que en su infancia Sí. lo reprimían mucho? ¿Será que tiene miedo? ¿Qué otro tipo de cosas puede Todo ser? el mundo tiene
ese talón de Aquiles, como dicen, esa parte por donde tú le puedes entrar. Entonces hay que ser muy hábil. Es como que hay que aprender psicología. Sí, hay que ser muy hábil. Desarrollar la mente. Tienes que desarrollar todo eso en el hogar, porque es que en la calle vas a tener las mismas situaciones. Sí, como que ensayar en la casa. Eso es algo que a mí me gusta. Ensaye en su casa. Ensaya en su casa, que en el trabajo. Ensaye en su casa, que en el trabajo le va a pasar algo así. Ajá. Usted va a tener los recursos. O le puede pasar con un novio. Con su familia. Con su, obvio, con su familia, cuando usted sea padre. Incluso, yo diría, cuando uno se arranca a quejar de los papás, por ejemplo, o cuando, y que pasa mucho, uno está en grupos de amigos y arranca todo el mundo a quejarse de sus papás. No, porque el mío dice, no, porque la mía dice esa. Y tú, si tú agarras de todo eso y dices, bueno, cuando a mí me toque, ya yo sé cómo opinan los hijos, yo más o menos puedo ver cómo yo voy a ser de padre. Pero óyeme, es demasiado difícil porque nosotros muchas veces somos también muy bloqueados y cerrados con escucharlos a ustedes en sus consejos. Y en esta época más. En esta época más. Porque uno dice, y es algo que a mí me pasa, lo voy a compartir, cuando uno está con la figura que lo ve tan alto, o sea, cualquier cosita que te diga tu mamá o tu papá, tú entiendes que o te está echando un boche, o te está dando una cátedra, o te está mandando un mensaje subliminal para que cuando tú pienses en hacer algo, todo uno lo ve así como... Sí, porque uno está acostumbrado, es lo normal. Uno no ve a los padres en muchas ocasiones como esa persona que te va a decir, oh, yes, tú sabes. Claro. Entonces, cuando a mí me pasa con mi mamá, que ella me está dando un simple consejo o una cosa que me quiere comentar, y yo, ay, mami, ahí viene, a darme cátedra. Exacto. Y ella, pero yo te estoy diciendo algo normal. Estás a la defensiva. Pero uno está a la defensiva por el hecho de que ustedes son ustedes, ¿entiendes? Claro. Si tú tuvieras la cara de mi mejor amiga, exacto, si tú tuvieras la cara de mi mejor amiga, yo no lo viera así. Es por el hecho de tu puesto en esta situación. Entonces, vamos a la segunda etapa. Hay que negociar, porque no solamente es ir a hablar a quejarse. O sea, no solamente, mire, me pasa esto porque ustedes nunca me prestan atención, porque yo siempre quiero o yo siempre esto y ustedes no ceden con tal cosa. Puede haberla esa primera conversación, pero después vamos a negociar. Y ahí tú también te pones en un nivel más alto para poder enfrentar a tu papá, porque de que tú le dices a tu papá, mira papá o mamá, vamos a negociar esto, a ver cómo lo solucionamos. El papá dice, wow, está creciendo, eso es lo que yo quería. Sí. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer para que tú me permitas hacer tal cosa? ¿Cuáles serían las condiciones? No es que ya yo te dije que eso no va, porque eso... Pero permíteme, ¿cuáles son las condiciones? Porque ahora tengo una edad, dependo de ti, pero más adelante yo voy a ser un adulto igual que tú. Claro. Porque es que de verdad los papás tenemos el chip de que nos vamos a quedar ahí. Van a quedar ahí. ¿Por qué? Es como una negación que uno tiene. Como que uno cree que lo va a tener dominado siempre. No, suelte eso. Eso es un ser independiente. Totalmente independiente. Su hijo es una persona aparte, que tiene su sangre, pero una persona con pensamientos distintos, con creencias distintas, y está en su derecho a una persona totalmente distinta, auténtica. Claro. Que eso hay que promoverlo, eso hay que Eso era lo que yo iba a decir. Ajá. Como que no repriman el carácter que esa persona tal vez esté formando. Y otra cosa, no hay hijos buenos e hijos malos. No hay mala comunicación que ha traído resentimientos, porque eso es que si esa mala comunicación se extiende en el tiempo y siempre es lo mismo y no hubo la forma de solucionar eso se va en el tiempo, eso se va a convertir en mucho resentimiento, mucho odio, baja autoestima. Entonces por eso es que es tan importante echar esas batallitas poco a poco, y que el hijo vaya ganando terreno, porque a la larga
los dos van a ser beneficiados. Esto no es de que los hijos se van a ser beneficiados. Y los padres van a sufrir. Y los padres los padres van a estar más tranquilos. Oye, esa muchacha me dio la ¿no? seguridad, ¿verdad? Y me dijo que ella quería salir, pero que esto y que lo va a hacer de tal forma. Y entonces yo veo cambios como papá. Después de que ella habló y salió y se lo gozó y le di el permiso, que no quería dárselo, pero como me habló se lo di. Al otro día ella me ayudó, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que haga tal cosa? Sí, como o sea, que eso se llama como mantenimiento. Dele mantenimiento. Que haya una integración. Sí. Que diga, no fue que él vino a pedirme un permiso, a darme una muela y al otro día está en lo mismo. Porque entonces usted no va a crecer, joven. Ahí no negoció nada. Usted no lo hizo bien. Ahí negoció mal. Se fue al fracaso su emprendimiento. Usted consiguió una cosita y la dejó perder. Claro, porque de ahí se iba a desprender muchísimas cosas que pueden ser mejores que esa porquería que tú tal vez hiciste en ese momento. Ahora no, entonces ya usted perdió, echó para atrás el doble. Entonces, ¿cuál es el consejo? Usted logró una cosita, más o menos. Continúe, dele mantenimiento, póngase servicial, el papá tal cosa, papá tal otra. Y el papá, cuando uno cambia, lo dicen todos los TikTok de psicología, si tú cambias, todo cambia. Y es cierto. Okay. Es cierto. Si tú cambias, todo cambia. Bueno. Sí, porque te empiezas a comportar distinto y empiezas a hacer cosas diferentes. Sí, llamas las cosas diferentes. Sí. Las cosas buenas que tú buscas. Oye, pero mira ese muchacho. Pero señora, está en la calle, uno ve, mira, esa muchacha o ese compañero de trabajo, algo era tan odioso, difícil. Y míralo, ya está como que uno le habla. Todo el mundo está observando. Todo el mundo aprecia también las cosas. Claro. Y usted se gana las cosas. Además, esas mismas situaciones que te están pasando en tu casa, tú las vas a reflejar en la calle. No, las vas a repetir. No, las vas a repetir, pero vas a reflejar también. O sea, en el sentido de, wow, ella viene amargada todos los días al trabajo. Sí. ¿Por qué será? Porque tiene un tema en su casa. Sí. Pero como tú destemas el tema. Exacto. Entonces empiezas a desahogarte con tus amigos y tu amigo, ay, está ya con el mismo tema. Exacto, cansas a la gente. Ya no puedes. Cansas a la gente. Yo diría que es un trabajo muy individual. Como que cuando uno en serio tiene esas dificultades en el hogar, es muy individual. Uno a veces quiere buscar ayuda en esas cosas. Y yo creo que no hay que buscar ayuda externa. Yo creo que busque ayuda interna. Dentro del hogar hay ayuda también. Como que cuando tú estás en el trabajo, tú tienes un conflicto con un compañero de trabajo, tú vas donde el jefe o vas a donde el que está un poquito más abajo. Todo es interno. Tú tal vez no buscas a tu mejor amiga para que te diga qué hacer del trabajo. No. Es lo mismo en la casa. Yo diría como que, wow, yo como hija tengo un problema con mi papá. Tengo un hermano. Él ya pasó por eso. Ese sería mi consejo, por ejemplo. Él ya pasó por eso, él debe poder ayudarme. O tengo una tía, ella me va a decir qué hacer, porque ella es mamá también. ¿Entienden? Como buscar los mismos puntos de vista y no buscar en otros lados, porque la mente se te va a hacer un bollo y no vas a encontrar solución. No, es que por eso tienes que solucionar eso. Tienes que solucionar eso. Y hay cosas que uno no quiere solucionar porque le da miedo. Exacto, pues tienes que vencer el miedo. Sí. No le tengan miedo a sus papás, no le tengan miedo. Y padres, no le tengan miedo a sus hijos. Porque esa es la moda de ahora. Exacto. Uno le tiene miedo, se va a poner bravo, no me va a hablar, se va a encerrar, no me va a contestar, se va a ir con los amigos escondidas y no me va a volver a contar nada. No, hay que hablar. Sí, como que el pilar también, de todo es la comunicación. El papá también tiene que sentarlo y hablarle. Sí. Porque es que es difícil. Y por ejemplo, tú como mamá, ¿a qué tú... como que tú no cedieras como madre? Que no cediera. Que tú no cedes, como que en qué cosa tú mantienes eso, como vamos a hacer una introspección. Sí. ¿En qué cosa tú mantienes esa fuerza como de paterna no? Bueno, por ejemplo, en el caso de que un hijo mío caiga en malos pasos, eso es innegociable. Okay, tú mantienes. Lo orientaría rápidamente y lo enderezo porque lo enderezo. ¡Qué bien! Lo enderezo porque lo enderezo. Y de repente Kung Fu Panda. O sea... No, pero lo primero, hablarle, explicarle las consecuencias, porque a veces los jóvenes actúan sin saber las consecuencias. Sí, pero espérate, mami. No te vayas. Sígueme hablando de que tú no cedes.
Por eso no cedo en ese caso de que caigan malos pasos. Okay. No cedo. O sea, lo que haría sería un proceso del mismo que estamos hablando. Hablar, agoto las mismas cosas. Okay. Hablar, orientar, buscar ayuda profesional y hablarle claro de las consecuencias. Un dato que siempre es muy importante para el respeto y para que las cosas se den, como en todo, tienen que haber reglas. En el trabajo hay reglas, en la calle hay reglas, en todo hay reglas. Entonces, lo primero es, si tenemos una regla en el hogar, cúmplese. Hay que cumplirla. Si usted como mamá o como papá dijo, no haga eso porque tal cosa, tiene que cumplirlo, porque si no lo cumple, el respeto se va perdiendo. Muere ahí, se perdió. Mira, me dijo dije, que me iba a poner de castigo, que si yo, mira, lo hice y nada, se le olvidó. Entonces uno pierde el respeto. Sí. Y con el respeto es que se gana se logra es entender esa jerarquía, esa armonía y una buena comunicación. No, una buena relación. Una buena relación. De eso, de cuando preguntan que cómo es verdad que puedes tener una buena relación con tu papá y mantener el respeto. Es esa la clave. Esa la clave, el respeto, pero el respeto se gana. Sí. Y el respeto es de dos partes. Uh-huh. Yo tengo que respetar a mis hijos. Yo no puedo estarlos acabando de ninguna manera. O sea, no le puedo estar bajando la autoestima. ¿Por qué tú no eres como tu hermano? Exacto. ¿Y porque tu hermano sí no hacía eso y tú sí? Eso es horrible. Eso es horrible. No te puedo eso decir. Se oye mucho en la calle. Se oye mucho. Tú siempre quieres estar andando. O sea, esas no son conversaciones, no son formas. ¿Por qué es que tú quieres salir tanto? Dime, ¿qué te falta que esto? Vamos a negociarlo. Tú estudiaste, tú sacaste buena nota, usted no se lo merece, amigo. ¿Es una actividad realmente importante o es salir por salir? Porque es que hay que guiarlos. Y, por ejemplo, si no es salir por salir y salir porque hay un fulano, ¿sabes? O sea, vámonos vámonos a temas así como más reales. Sí. Como de, óyeme, mira que tú sales demasiado y no sé qué. Y uno como hijo, ay, que yo estoy atrás de fulano, que quiero ir a verlo. ¿Cómo uno hace? Porque muchas veces hay papás que no son receptivos con que su hija tenga novio, con que su hijo salga atrás de muchachitas. ¿Cómo? O sea, bueno, voy a decir yo primero. Yo como hija digo, hable, amigo, de verdad. No hay una cosa más complicada que tú tenés que estar diciendo mentira. Lo he dicho anteriormente, que estás diciendo mentira para hacer cosas escondidas. ¿Por qué tú quieres salir tanto? Porque me gusta un muchacho, va para el sitio y yo quiero ir. Yo creo que eso es más valiente que tú y decir cualquier porquería. Hacerlo escondidas, ¿entiendes? Entonces los papás debemos saber que si están en esa etapa, exacto, en esa etapa, lo van a hacer. Ajá, escondido o no, va a ir a ver a fulano. Lo van a hacer. Lamentablemente. Entonces uno tiene dos cosas, o se tapa los ojos, se cree la propia mentira de que uno le dijo que no va y no va porque si se la cree, o busca la forma de tener eso bajo control. Te doy el permiso. ¿A dónde vas? Ponme location. Ponme location. No, bueno, todo lo que sea. ¿A dónde van a depende estar? del papá. Vamos a salir solamente 2 veces en la semana eso. Yo te lo voy a permitir, no tengo problema, pero lo vamos a hacer de tal forma. Claro. Y tú, como si eres una niña, no puedes estar metida en casa de ese muchacho. No puedes, vamos a hacerlo por esto, por tu respeto. Siempre explicando por qué. Es muy fácil. Si yo te digo a ti, mira, mi amor, no lo debes hacer así porque te van a ver mal, las amigas van a pensar, la familia va a pensar, mal. Después van a esto, después te pueden faltar al respeto en la calle. Hagámoslo de tal forma, mira, lo podemos hacer así. Esa es la negociación. Y tú sabes que algo que yo siento que no hemos dicho, la honestidad. Sí. O sea, sean honestos con sus palabras, padres e hijos. Sí, sí. Como es lo que tú dices, cuando los padres se tapan los ojos y prefieren vivir en una burbuja falsa de que su hija no sale con un muchacho, usted no está siendo honesto con usted ni con su hijo. O sea, usted sabe que usted está mintiéndose a sí mismo, queriendo engañarse. El hijo lo sabe porque... Dice, o sea, no todo se sabe. Como todo se sabe, pues todo lo sabemos. Entonces, tú dices... Wow, ¿cómo no puedo yo ser honesto con decir,
yo tuve esa edad, mi hijo, háblame, dime qué es lo que pasa, háblame. Bájate, papá, bájate de ese pedestal. No, y óyeme, Que tú vuelve también, a tu adolescencia. por eso, tú también Y tal tuviste vez- adolescencia, y- tú también te enamoraste. Ajá, y tal vez habla desde tu adolescente, ¿entiendes? Exacto. Cuando ese papá, lo dijiste algo muy importante. Habla desde tu adolescente. Cuando ese papá se Habla sienta desde y te dice, mira, mi hija, en el caso que estábamos hablando. Exacto, en ese caso Mira, que mi hija, pusimos. sí, mira, cuando yo me enamoré de un muchacho, yo lo que hice fue tal Fue cosa y me esto. pasó esto. Yo no quiero que te pase eso a ti. Ya, tú estás siendo Ahí honesto. mismo tú dices, ay, es verdad, mami. Entonces, ¿cómo lo hago para que no me pase eso? Y que te cuento que desde que los padres, yo sé que a mucha gente le debe pasar, que desde que el padre te hace una anécdota de su vida, ya tú te sientes mucho más cercano. Y tú Claro. dices, pues eso es verdad. Ya, como cuando uno lee un libro, Claro. ¿qué significa la palabra sinónimo? Ya tú sabes lo que significa y tú dices, wow. Y ya tú Sí. tienes como ese feeling. Y tú ya ves a tu papá diferente, como que, ay, como mi Ajá. papá, que mi papá es un santo, nunca ha bebido, pero entonces me contó que sí. Que el muchacho te se enteraste. daba unos humos que amanecía. Te enteraste. Sí, no, me contó. Entonces Exacto. yo lo veo como, ok, no es esa persona, no es ese ogro. Eso es lo que Era me un refiero. joven, andaba andando hasta las cuchumil. Es un arma de doble filo. Porque los Sí, papás... manéjense. Sí, los papás podemos contar lo normal, de acuerdo al momento. Pero Y de la no edad. se desplayen ni de acuerdo a la edad. Poco a poco con la edad, más grande un hijo, pues más grande uno comparte y ya que Más estamos cuenta más de igual cosa. a igual. Sí, sí. Pero Sí, es ya, recíproco. sí, ya el papá, yo creo que el que dé el primer paso lo hace recíproco. Porque Ok. si yo me siento y te digo, mira, tú sabes que yo tal cosa en tal época hice tal cosa, tú no has probado eso Exacto. o no has hecho tal Y no, cosa. y déjame ahí decirte- tú te sientes como que, vamos a hablar, cuéntame. Sí, y bueno. eso es como un truco de los padres también, cuidado. Sí, ahora que lo pienso, Pero no un puede ser truco, también. No un truco como truco. No un truco de que para que tú me cuentes y te voy a dar una pela. No, No, obvio. es- Pero para entablar conversación. Es algo para lograr ese acercamiento. Sí, que es muy difícil Y, muchas y veces. si el joven ve que el papá se acercó con un chistecito así que en el momento es como... Óigalo, ¡Mua! escúchelo, que él está buscando el lado. Sí, totalmente, de verdad. Sí. Y uno muchas veces que dice, no, porque él no sabe de qué es lo que yo estoy diciendo. Mentira. Claro Ya que nosotros sabe. sabemos todo y más. Claro que sabe. Y no, óyeme, hay padres que han vivido menos que otros padres. Sí. Pero vivieron como quiera, ¿tú entiendes? O tenían un amigo loco que vivía muchas cosas y El que puede no lo hablarte vivió de en carne experiencia. propia Ajá. lo experimentó por sus amistades, por sus primos, por sus Y tíos. tiene ¿Sabe? esos Tiene- consejos para darte. Claro que sí. No es tan difícil como uno cree, señores. Yo diría que todo es como uno piensa que es. Si tú lo ves muy, muy grande el tema, ya como yo englobando todo lo que hemos hablado. Claro. Si tú ves muy grande un tema, de verdad va a ser así de grande. Pero si tú analizas, te pones un chimpa afuera y dices, esto es un poco más pequeño y yo puedo. Tú puedes darle Si para los allá. otros pueden solucionar sus problemas, uno también. Y si el otro tiene una buena relación con su mamá, con su papá, ¿por qué yo no? Yo también puedo. Y si usted ¿será no que- soluciona los problemas en Ujú. su casa, cuando tenga su propio hogar, va a arrastrar todos esos conflictos, todos esos problemas, no se va a poder manejar con su pareja, con sus hijos, se va a acordar de cómo era su papá, pero usted es diferente, entonces viene todo un caos. Que lo mejor es llevarse de esa orientación y de lo que los papás le pudieron dar a uno y de lo que uno, y tú no sabes la mayor satisfacción cuál es lograr cosas con sus papás, Sí, es lograr, mira, conversé y me trató como la gente. sí. Ya no me No. ve como una niña. No me trató, no me habló, no me amenazó, no nada. Pude, entonces Sí. tú misma te llenas de emoción, de alegría y dices, "Coño, voy a empezar a Voy a empezar a actuar hablar más. diferente, voy a hablar más. Y acérquense. Claro. Es que los dos necesitan ese acercamiento. 100%. El papá, la mamá, los hijos. Todos. Eso tiene que fluir en sincronía. Sí, Y señores. cada uno tiene que poner de su parte.
Sí, poner de su parte. Es porque es lo que hablamos. Si yo estoy 100% dispuesta a hablarte a ti y tú no, bueno. Es como la gota, le da tanto a la Exacto. piedra hasta que le hace un hoyo. Y Hagan ahí eso. van las, ¿cómo que? Metáforas. Ay, Deja de verdad. sí, no. Dale a la gota, Claro. que la gota. Claro, sí. Sí, la Pero gota nada, le da tanto a la piedra hasta que la rompe. Muy real. Eso hay que hacerlo con sus padres Sí. y con las personas con las que uno tenga conflicto en general. claro. ¡Aplauso! Señores, yo sé que muchas personas podrán pensar que uno habla desde lo que uno tiene. Sí, pero puede funcionar. Y es verdad que hay personas que se les complica mucho más. Pero vuelvo para atrás al video y sabrá que de verdad uno analizándose sabe en qué falla o cuál es su fuerte y puede lograr, como dice mi mamá, no solo en la casa, en 1.000.000 de situaciones, encontrar esas soluciones, salir de ese hoyo negro en el que uno se mete por no comunicar. Yo diría que Observar observar. a esa persona con la que tú tienes ese conflicto. ¿Por qué es así? Ujú. Yo creo que analizar eso es Primeramente, primordial. claro. ¿Y cómo yo puedo acercarme? Porque te tienes que acercar. O sea, Tienes ¿cómo? que, Ya sea el papá al hijo o el hijo al papá. Esto no es de que esto es de doble vía. Eso es lo que yo ¿Qué le decía. está pasando a él? A veces ustedes, los jóvenes y los que me estén oyendo, van a decir es verdad. A veces cuando ustedes están más metidos en la habitación, más encerrados, más mirando solamente redes sociales y no salen y no se visten como se tienen que vestir o están más ¿cómo se dice? Ensimismados, es cuando más necesitan o quisieran tener Esa figura. esa mano familiar, que te hable, que te oriente, que te diga eso es normal, ven, mijo, vamos a hacer qué tú quieres hacer, vamos a compartir un ratico, vamos, ¿qué te gusta hacer? No, que a mí me gusta oír Bad Bunny. Metallica, como en mi época, Bad Bunny, Dembow, ven, vamos a oír un Metallica. ratico, qué videos son, déjame ver quién es el tipo ese, vamos a compartir un poquito, ponernos en su lugar, los papás, Sí. y y trabajar sin miedo con los hijos. Sí, sí. Y los jóvenes, dejemos el miedo porque al final Al ellos final. vivieron y ellos fueron igual que nosotros y pasaron temas con sus papás también. Sí, aunque uno Que no ellos se se lo van a diga. acordar, exacto, ellos cuando ustedes hablen se van a acordar y el Sí. corazoncito les va a volver a la adolescencia, se van a Sí. poner en su puesto y lo van a Sí. lograr, o sea, de verdad. Señores, no olviden de suscribirse, comentar, que nos encanta ver sus comentarios cuando les gusta un video, compartir. Prendan la campanita para que no se les escape ni un solo episodio. Yo soy Lulubet y tú, Lulu. y esto fue Dame la Luz Podcast.